Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas y todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a continuar con el avance de los pares de segundo nivel. Pero antes no se olviden de suscribirse a este canal activando el botón rojo de suscripción y también activando la campanilla de notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo video a este canal ustedes sean los primeros en enterarse. Una vez realizado todo lo anterior, empezamos. Como les decía al principio del video, continuaremos con el avance de los pares de segundo nivel. El día de hoy nos toca empezar con el punto biomagnético 147, el cual es de cresta ilíaca. Cresta ilíaca se va a encontrar de un dedo a un dedo y medio de fosa ilíaca deslizando hacia la parte derecha, es decir, de manera horizontal hacia la parte externa de nuestro cuerpo. El punto biomagnético de cresta ilíaca se rastreará de manera bilateral y sin embargo se impactará de manera ipsilateral, es decir, el polo positivo se coloca en el mismo lado que se coloca el negativo durante el rastreo, como lo veremos a continuación. Cresta ilíaca derecha de polo negativo con cresta ilíaca derecha de polo positivo, o en su defecto cresta ilíaca izquierda de polo negativo con cresta ilíaca izquierda de polo negativo, dándonos como resultado los pares que se colocarían de la siguiente manera, como lo pueden ver en la imagen. En el lado derecho, si es que hubiera salido el par de cresta ilíaca derecha con cresta ilíaca derecha, se colocaría el polo positivo en la parte superior y el negativo en la parte inferior. De la misma manera, si hubiera salido en cresta ilíaca izquierda de polo negativo con cresta ilíaca izquierda de polo positivo, el positivo en la parte superior y el negativo en la parte inferior. Este es para un tipo de parásito conocido como el Trypanosoma brucei gambiense. Sus sintomatologías son las siguientes: dolores articulares, enfermedad tropical, fiebre alta, cambios del estado de ánimo, fiebre, sudoración, dolores de cabeza, debilidad, insomnio, somnolencia y los ganglios linfáticos inflamados. Puede ser sectorizado o generalizado. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el medio de transmisión de este tipo de patógeno? Pues las moscas llegan a transmitir este tipo de patógeno, este tipo de parásito, provocando infecciones. Sin embargo, cuando una mosca infectada pica a una persona, la infección ya se puede empezar a propagar a través de la sangre. Como punto biomagnético número 148 tendríamos sigmoides. No se olviden que para encontrar sigmoides teníamos que empezar desde el ombligo y bajar hasta la línea del calzón, calzoncillo o boxer. Y hacia el lado izquierdo del cuerpo deberíamos deslizar unos 3 dedos a 3 dedos y medio para encontrar nuestro punto biomagnético de sigmoides. En sigmoides tendríamos la siguiente combinación: sigmoides de polo negativo con testículo derecho de polo positivo, o en su defecto sigmoides de polo negativo con testículo izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el del Campylobacter jejuni. Este tipo de bacteria tiene como sintomatología los siguientes factores: fiebre, sudoración, dolor articular, debilitamiento, intoxicación alimentaria, infecciones intestinales y diarrea del viajero. Mayormente la gente que viaja a otros lugares y que no están en su hábitat, no están en su país, llegan a contraer este tipo de bacteria por diferentes hábitos en cuanto al cambio alimenticio durante el viaje. Por eso es de que se le denomina la diarrea del viajero. Sin embargo, las personas casi siempre resultan infectadas por beber agua o ingerir alimentos que contengan este tipo de bacteria, entre otros patógenos que llegan a causar la intoxicación alimentaria o también la diarrea del viajero. Pero sin embargo, el Campylobacter jejuni es el más común para provocar este tipo de problema en el viaje. Sin embargo, para la aplicación de este tipo de patógeno en el caso de la mujer, el par sería el siguiente: sigmoides de polo negativo con labio vaginal de polo positivo. Entonces,
este sería para el mismo tipo de patógeno tratado en el hombre anteriormente. Sería para la bacteria conocido como el Campylobacter jejuni y llegaría a provocar la fiebre, sudoración, dolores articulares, debilitamiento, intoxicación alimentaria, infecciones intestinales y la diarrea del viajero. Como punto biomagnético número 149 tenemos el siguiente, postpineal, el cual se va a encontrar de 2 dedos a 2 dedos y medio desde pineal hacia la parte trasera, es decir, sobre una línea vertical, bajando o deslizando nuestros dedos unos 2 dedos a 2 dedos y medio hacia la parte de la espalda. Ese sería nuestro punto postpineal y postpineal se llegaría a impactar con los siguientes pares biomagnéticos. Uno de ellos es postpineal de polo negativo con bulbo raquídeo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de par especial que es para el Parkinson. Sus sintomatologías serían las siguientes: temblores, movimientos lentos, rigidez muscular, alteración de la postura, problemas del equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y cambios en la escritura. Sin embargo, el Parkinson, si hablamos dentro de lo que es el tema de la biodescodificación, podemos encontrar que se trata de problemas de sufrimiento o somatización del sufrimiento en sí. Como otro par de postpineal tenemos el siguiente, postpineal de polo negativo con vejiga de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de hongo conocido como el del Cryptococcus neoformans, el cual llega a traer consigo los siguientes síntomas: meningitis, infecciones pulmonares, tos, dolor torácico, dificultad respiratoria, cefaleas, visión borrosa y también puede llegar a ser la persona asintomática, es decir, no llegaría a presentar síntomas. Sin embargo, este tipo de hongo mayormente se llega a contraer o contagiar por el contacto con cucarachas o moscas. Como otro par biomagnético tenemos el siguiente, postpineal de polo negativo con amígdala cerebral de polo positivo, es decir, amígdala cerebral se encontrará del pliegue de la oreja superior, donde se entrelaza la oreja y la parte de la cabeza. Tendríamos que subir unos 4 dedos a 4 dedos y medio hacia la parte superior y ese punto sería el de amígdala cerebral. Entonces otra vez repetimos este par: postpineal de polo negativo con amígdala cerebral de polo positivo, dándonos como resultado un par emocional que sería para la depresión, en el cual se incluiría el sentimiento de culpa o malestar en general. Otro par biomagnético para postpineal sería el siguiente: postpineal superior de polo negativo con postpineal inferior de polo positivo, dándonos como resultado un par emocional, el cual nos ayudaría para la integridad moral. En este caso, nos ayudaría por el estrés que la persona tiene para afrontar la realidad. Como punto biomagnético número 150 tenemos prepineal, el cual se va a encontrar de la siguiente manera. Del punto biomagnético de pineal deslizamos unos 2 dedos a 2 dedos y medio hacia la parte delantera, es decir, hacia la parte facial de nuestro cuerpo, encontrando en ese punto el punto biomagnético de prepineal. Para prepineal tendremos los siguientes puntos o pares biomagnéticos: prepineal de polo negativo con postpineal de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de hongo conocido como el del Cryptococcus neoformans. Como lo mencionamos anteriormente, este llegaría a provocar lo que es la meningitis, problemas pulmonares, tos, dolor torácico, dificultad respiratoria, cefaleas, tumoración en la vejiga, quistes en la matriz, y el medio de contagio sería por las cucarachas o las moscas infectadas por este tipo de hongo. Como otro par biomagnético de prepineal tenemos el siguiente: prepineal de polo negativo con vejiga de polo positivo. Este tipo de par es para un tipo de hongo conocido como el Cryptococcus neoformans, que lo mencionamos de igual manera anteriormente. Sus sintomatologías serían las siguientes: meningitis, infecciones pulmonares, tumores en la vejiga, quistes en la matriz, visión borrosa, cefaleas, dificultad respiratoria conocido como la disnea,
tos y dolor torácico, que también puede llegar a haber personas que sean asintomáticas, es decir, personas que no presenten síntomas. Al igual que el anterior punto, este se llega a transmitir por el contacto con cucarachas o moscas infectadas o portadoras de este tipo de hongo. Como punto biomagnético número 151 tenemos el siguiente, antecuerno. Antecuerno se encontraría en la parte de la entrada del cuero cabelludo en el hombre y en el mismo punto en la mujer. Su par biomagnético sería el siguiente, antecuerno de polo negativo con antecuerno de polo positivo, es decir, antecuerno derecho de polo negativo con antecuerno izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el del Enterobacter aerogenes, el cual llegaría a causar los siguientes factores: migrañas, mareos, alteración anémica, infecciones en el tracto urinario, infecciones en el tracto respiratorio, infecciones dermatológicas, infecciones en el sistema nervioso central y la somnolencia. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde se llegan a encontrar este tipo de bacterias? Pues generalmente habitan en los tractos digestivos tanto de animales como de humanos, provocando múltiples enfermedades de fácil transmisión. Y este tipo de patógeno mayormente se lo encuentra en los baños hospitalarios, ya que este tipo de patógenos llegan a generar a menudo infecciones intrahospitalarias comunes. Como punto biomagnético número 152 tenemos el siguiente, conocido como ceja. Este punto se encontrará al medio de la ceja, tanto de la derecha como de la izquierda, por lo tanto su par biomagnético sería el siguiente, ceja derecha de polo negativo con ceja izquierda de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus conocido como el sincitial respiratorio, el cual nos daría los siguientes síntomas: odinofagia, dificultad para tragar alimentos o deglutirlos, sarampión, parotiditis, nariz tapada o congestión nasal, dolores de cabeza, dolores de garganta, tos, fiebre y malestar en general. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el medio de transmisión o contagio de este tipo de patógeno? Pues las personas con mayor riesgo de sufrir este tipo de infección gracias a este virus son bebés prematuros, niños pequeños con enfermedades pulmonares o niños pequeños con enfermedades cardíacas congénitas. Como punto biomagnético número 153 tenemos el siguiente, conocido como preauricular. Este punto se ubicaría del punto biomagnético de oído, es decir, del canal auditivo, un dedo hacia la parte delantera, es decir, hacia la parte facial. Su modo de impacto va a ser un rastreo bilateral con impacto ipsilateral, es decir, el polo positivo se llegaría a colocar en el mismo punto donde se colocó el polo negativo de rastreo al inicio. En este caso sus pares serían los siguientes: preauricular derecho de polo negativo con preauricular derecho de polo positivo, o en su defecto preauricular izquierdo de polo negativo con preauricular izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado la siguiente manera para colocar los imanes: el polo negativo en la parte superior y el polo positivo en la parte inferior. En este caso tendríamos como resultado un tipo de bacteria conocido como la neocardia americana, el cual llegaría a provocar los siguientes síntomas: problemas respiratorios, problemas cardíacos, arritmia e infartos. Como punto biomagnético número 154 tendríamos el siguiente, rama mandibular, el cual se encontraría de nuestro punto parótida un dedo y medio a 2 dedos hacia la parte del oído. En este caso tendríamos el siguiente par: rama mandibular derecha de polo negativo con rama mandibular izquierda de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el del Streptococcus epidermis, el cual llegaría a provocar lo siguiente: problemas neurológicos, demencia senil, problemas dermatológicos, náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación y presión arterial baja, conocido como la hipotensión. Este tipo de patógeno se llega a encontrar con mayor facilidad en los cultivos. Como punto biomagnético número 155 tendríamos el siguiente, glándula salival, el cual se encontraría
de un dedo a un dedo y medio exagerando hacia la parte del oído desde el punto de rama mandibular. Su par biomagnético sería el siguiente: glándula salival derecha de polo negativo con glándula salival izquierda de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el del Micrococcus tetragenus. Sus sintomatologías serían las siguientes: síntomas odontológicos, bruxismo, fiebre, septicemia, itis, erupciones en la piel, leucocitosis, leucopenia, granulomas, abscesos y taquicardias. Como punto biomagnético número 156 tendríamos el siguiente: inframentón, el cual se ubicaría de nuestro punto biomagnético de mandíbula un dedo a un dedo y medio hacia abajo, y su par biomagnético sería el siguiente: inframentón derecho de polo negativo con inframentón izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el de la Proteus vulgaris. Sus sintomatologías serían las siguientes: infecciones urinarias, abscesos hepáticos, fiebre alta, dolores de cabeza, escalofríos, dolor en los huesos o en las articulaciones, náuseas, vómitos, dolor abdominal y cansancio. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el medio de contagio de este tipo de patógeno? Pues no nos olvidemos que este tipo de patógeno se encuentra en el tracto intestinal de varios animales, por lo cual, al ser este tipo de patógeno una bacteria anaerobia, entonces se puede decir de que si estamos en contacto en un lugar público que haya estado con heces de animales o de personas infectadas, somos propensos a poder contraer este tipo de patógeno. Como punto número 157 tenemos amígdala palatina, el cual se va a encontrar de nuestro punto biomagnético de parótida de un dedo y medio a dos dedos hacia la parte inferior de este punto de parótida. Esa sería la ubicación correspondiente para la amígdala palatina. Y sus pares biomagnéticos serían los siguientes: amígdala palatina derecha de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, o en su defecto, amígdala palatina izquierda de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de par dermatológico que sería para la intoxicación crónica. Este sería un par especial, ya que estamos hablando de problemas dermatológicos en sí. Sin embargo, sus sintomatologías llegarían a ser los siguientes: cefalea, amnesia, dolor abdominal o distensión abdominal. Como punto biomagnético número 158 tenemos el punto de arco cigomático, el cual se va a ubicar del punto biomagnético de pómulo de un dedo a un dedo y medio como máximo hacia la parte interna, es decir, hacia la nariz. Y en este caso tendríamos el siguiente par: arco cigomático derecho de polo negativo con arco cigomático izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de parásito conocido como el de la cisticercosis. Y sus sintomatologías llegarían a ser los siguientes: convulsiones, cefaleas, problemas similares a los de un tumor cerebral, disminución de la visión, ritmo cardíaco anormal, insuficiencia cardíaca, debilidad en los nervios de la columna o cambio en el desequilibrio. Y todo esto se debe a que el parásito se encuentra en el chancho, también conocido como el puerco. En este caso, el modo de contagio sería por la carne mal cocida o por el consumo de carne de un puerco infectado. Como punto biomagnético número 159 tenemos el borde calloso, el cual se encontraría de nuestro punto biomagnético de pineal unos 4 dedos hacia la parte inferior, es decir, hacia la espalda, y 3 dedos o 2 dedos y medio hacia la parte derecha como hacia la parte izquierda, como lo vemos a continuación. Su par biomagnético sería el siguiente: borde calloso derecho de polo negativo con borde calloso izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el del Mycobacterium tuberculosum, el cual llega a generar abscesos en el cuerpo, tuberculosis respiratoria, flema con sangre, anorexia y anemia.
Como otro punto biomagnético tenemos cuerpo calloso, el cual se llegaría a encontrar de la siguiente manera. Del punto biomagnético de pineal, deslizando un dedo y medio hacia la parte derecha, y en ese punto se impactaría el polo negativo como el positivo, como lo vemos a continuación en la siguiente imagen. El polo negativo iría hacia la parte facial, es decir, hacia el rostro, y el positivo hacia la parte de la espalda. Sin embargo, otro modo de colocar este tipo de par es del punto pineal unos 5 dedos hacia adelante, que se encontraría el cuerpo calloso anterior, y para el positivo de pineal 5 dedos hacia atrás y se encontraría el cuerpo calloso posterior. Cualquiera de estos dos pares biomagnéticos nos dan como resultado un tipo de par emocional que es para la drogadicción o la adicción, pero sin embargo también se puede llegar a colocar este tipo de par para la rehabilitación de la drogadicción de una persona. Como punto biomagnético número 161 tenemos el siguiente, maxilar superior. Como lo pueden apreciar en la imagen, este se encontraría en la parte superior del labio. Y su par sería el siguiente, maxilar superior derecho de polo negativo con maxilar superior izquierdo de polo positivo. Es decir, el negativo iría de la nariz hacia el lado derecho y el positivo de la nariz hacia el lado izquierdo, sobre la parte del labio superior. Y este tipo de par nos daría como resultado un tipo de bacteria conocido como la Klebsiella pneumoniae. Sus sintomatologías llegarían a ser las siguientes: gingivitis, neumonía, heridas infectadas, fiebre, aumento de frecuencia cardíaca conocido como la arritmia, dificultad para respirar conocido como la disnea, la neumonía, las infecciones urinarias que mayormente se encuentran durante la etapa del embarazo si la mujer tiene este tipo de bacteria. Como punto biomagnético número 162 tenemos el siguiente, pómulo, el cual se encontraría sobre el punto biomagnético de pómulo avanzado en el primer nivel. Sin embargo, su par biomagnético sería de rastreo bilateral con impacto ipsilateral, es decir, el polo positivo, el punto de impacto se impacta donde se colocó el polo negativo anteriormente, es decir, sus pares serían los siguientes: pómulo derecho de polo negativo con pómulo derecho de polo positivo, o en su defecto pómulo izquierdo de polo negativo con pómulo izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus conocido como el del ORF virus, que este tendría como sintomatología los siguientes factores: la retinitis, pápulas purulentas, virus que llegaría a provocar este tipo de pápulas purulentas a nivel local. Los síntomas llegarían a ser asintomáticos en algunas personas y los puntos infectados se llegarían a dar en los miembros superiores o inferiores. Como punto biomagnético número 163 tenemos el siguiente, peripancreático, el cual se ubicaría del cuerpo de páncreas 4 dedos hacia arriba sobre la línea vertical. En este caso, su par biomagnético sería el siguiente: peripancreático derecho de polo negativo con peripancreático izquierdo de polo positivo. Este par se impacta solamente hacia el lado izquierdo, pero el polo negativo va hacia la parte derecha y el polo positivo hacia la parte izquierda. Este tipo de par biomagnético nos da como resultado un tipo de virus conocido como el de la rabia, el cual se llegaría a contraer por el contacto con la saliva canina por la mordedura de un can afectado. Sus sintomatologías son las siguientes: babeo, convulsiones, sensibilidad en el sitio de la mordida, cambios en el estado de ánimo, náuseas, vómitos, pérdida de la sensibilidad del cuerpo, pérdida de la función muscular y fiebre baja o dolor de cabeza. Como punto biomagnético número 164 tendremos plexo lumbar, el cual se encontraría de la parte lumbar un dedo y medio hacia la parte derecha como hacia el lado izquierdo. En este caso, su par biomagnético sería el siguiente: plexo lumbar derecho de polo negativo con plexo lumbar izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de par especial conocido como el del Enterococcus fecalis.
Este tipo de par biomagnético nos daría como resultado los siguientes síntomas: problemas gastrointestinales, dolor en el abdomen, fiebre, escalofríos, lumbalgias y necesidad frecuente de orinar. Nuestro siguiente punto biomagnético sería el número 165, el de retrohepático, el cual se ubicaría de costo hepático unos 3 dedos a 2 dedos y medio hacia la parte trasera, es decir, hacia la espalda sobre la línea horizontal de este punto. Entonces su par biomagnético sería el siguiente: retrohepático de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, dándonos como resultado el siguiente tipo de patógeno: un tipo de parásito conocido como el de Toxocara, el cual llegaría a provocar caída de cabello, problemas dermatológicos, alopecia areata y síndrome de larva migrans. Como punto biomagnético número 166 tenemos el siguiente, que sería el de botón aórtico. En este caso tendríamos dos ubicaciones, en el cual la segunda es la más precisa. Sin embargo, les doy a continuación ambas ubicaciones. Botón aórtico se encontraría del punto biomagnético de estómago unos 2 dedos hacia la parte izquierda de polo negativo, y tendríamos que impactar en dorsal 7, es decir, en séptima dorsal de polo positivo. O en su defecto, botón aórtico, que estaría del punto biomagnético de mediastino 3 dedos a 2 dedos y medio hacia la parte derecha. Y en este caso, su par de impacto sería el mismo, séptima dorsal de polo positivo. Entonces, prácticamente el par biomagnético es botón aórtico de polo negativo con séptima dorsal de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el del Streptococcus C4, en el cual llegaríamos a encontrar problemas respiratorios, neumonía, dificultad para alimentarse, fiebre, irritabilidad, letargo, dificultad para respirar y color azulado o morado en la piel. Como punto biomagnético número 167 tenemos el siguiente, que sería el de conducto deferente, el cual se encontraría en la parte del pene. Y su par biomagnético sería el siguiente: conducto deferente de polo negativo con laringe de polo positivo. Este tipo de par biomagnético es un tipo de virus conocido como el del VHH venerio, también conocido como el virus simple del herpes venerio. Sin embargo, sus sintomatologías son las siguientes: síntomas respiratorios, se puede llegar a confundir con herpes genital, hiperplasia prostática benigna, inflamación de las glándulas, fiebre, escalofríos, dolores de cabeza y sensación de dolor o cansancio en la persona. Su modo de transmisión es por la relación sexual activa en una persona. Como punto biomagnético número 168 tendremos costal anterior, el cual se encontraría del punto biomagnético de conducto de la vesícula un dedo y medio hacia la parte interna del pecho o de la caja torácica. En este caso, sus pares biomagnéticos serían los siguientes: costal anterior de polo negativo con colon descendente de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus conocido como el Zika. Sus sintomatologías llegarían a ser las siguientes: dolor de cabeza, fiebre, conjuntivitis, dolor articular, fiebre, sarpullido, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones, conjuntivitis o dolor muscular. Sin embargo, otro par biomagnético de costal anterior sería el siguiente: costal anterior derecho de polo negativo con costal anterior izquierdo de polo positivo. Y el tipo de par mencionado anteriormente es para un tipo de virus conocido como el del ébola. Sus sintomatologías son las siguientes: hemorragias internas, hemorragias externas, dolor de garganta, dolor de cabeza, náusea, diarrea, vómito, fallo renal, fallo hepático, fiebre alta, fiebre repentina, molestias en las articulaciones o dolores musculares y la aparición de una erupción rojiza en la piel. Sin embargo, en este caso también tendríamos la conjuntivitis. Y
Como último par de costal anterior tendríamos el siguiente: costal anterior de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus conocido como el virus del Zika otra vez, y sus síntomas serían los mismos: dolores de cabeza, fiebre, conjuntivitis, dolor articular, fiebre, sarpullido, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones, conjuntivitis y dolores musculares. Como punto biomagnético número 169 tendríamos el siguiente, que sería el de cresta isquiática. Este punto biomagnético se encontraría sobre la línea del boxer, calzón o calzoncillo y la línea axilar derecha de nuestro cuerpo. Entonces, su par biomagnético sería el siguiente: cresta isquiática de polo negativo con píloro de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el del Vibrio haemophilus. Sus sintomatologías llegarían a ser los siguientes: alteración de la coagulación sanguínea, problemas en los riñones, problemas en la uretra, meningitis, infecciones de las membranas cerebrales, infección de la médula espinal, puede llegar a provocar fiebre, dolor de cabeza e incluso puede poner el cuello rígido y provocar vómitos. El siguiente punto biomagnético es el número 170, en el cual llegaríamos a ubicar la escotadura ciática. Del punto de rama isquiática, este punto se encontraría un dedo y medio hacia la parte inferior del punto de rama isquiática, como les menciono. Entonces, su par biomagnético sería escotadura ciática derecha de polo negativo con escotadura ciática izquierda de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el de la Moxarella cataralis, en el cual llegaríamos a encontrar problemas de otitis, odinofobia y problemas respiratorios. Como punto biomagnético número 171 encontraríamos el esfínter uretral, el cual se encontraría de igual manera sobre la parte del miembro del hombre, es decir, sobre el pene. En este caso, su par biomagnético sería el siguiente: esfínter uretral derecho de polo negativo con esfínter uretral izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de virus conocido como el de la rabia silvestre, el cual llegaría a provocar melanomas, cáncer en la piel, parálisis, temblores musculares y pérdida de visión progresiva. Como punto biomagnético número 172 tenemos el siguiente: Latissimus dorsi, el cual se encontraría del omóplato unos 4 dedos a 4 dedos y medio abajo de este punto biomagnético mencionado anteriormente. Entonces, su par biomagnético sería Latissimus dorsi derecha de polo negativo con Latissimus dorsi izquierda de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como la Yersinia pneumoniae, y este llegaría a provocar dolores en las articulaciones, sarpullidos, dolor similar a la de una apendicitis, fiebre y diarrea hemorrágica. Como otro punto biomagnético tenemos el punto número 173, el cual se encontraría en el ligamento interno de la rodilla. Este se encontraría de la rodilla en sí un dedo y medio hacia la parte interna de esta misma. Entonces, su par sería ligamento interno de la rodilla derecha de polo negativo con maleolo izquierdo de polo positivo, y maleolo se encontraría en el hueso sobresaliente del pie. Entonces, este par sería como resultado un tipo de hongo conocido como el del Microsporum, que llegaría a provocar los siguientes factores: pie de atleta, ingle de atleta, caída de cabello. Llegaría a afectar el cuero cabelludo, en el que aparecería en la persona partes calvas, escamosas y con escozor. Sin embargo, este puede llegar a saltar e implicar la zona de la ceja y pestaña. Sin embargo, eso también puede llegar a saltar debido a que es un hongo y puede llegar a aparecer en la barba en el caso del hombre, o en los pies, conocidos como los pies de atleta. Como punto biomagnético número 174 tendríamos el punto biomagnético del lunar,
el cual tendríamos que poner en el lunar más prominente de la persona el polo negativo y en riñón derecho el polo positivo. Este tipo de par es un tipo de par dermatológico, es un par especial que es para lo del antivirus, en el cual llegaríamos a encontrar fiebres hemorrágicas, problemas pulmonares y orina en la sangre. Como punto biomagnético número 175 tenemos el siguiente, mácula, el cual se llegaría a ubicar de la siguiente manera. Entre el punto biomagnético del ojo y el punto biomagnético de la sien, este punto biomagnético de mácula se encontraría al medio de estos dos puntos mencionados anteriormente, es decir, entre el ojo y la sien. Sus pares biomagnéticos serían los siguientes: mácula derecha de polo negativo con occipital de polo positivo, o en su defecto mácula izquierda de polo negativo con occipital de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de par especial que sería para los edemas musculares. Sin embargo, como punto número 176 tendríamos el punto biomagnético de pectoral, y este punto biomagnético se llegaría a encontrar de la siguiente manera: de la tetilla, en el caso del hombre, y de la mujer, un dedo y medio hacia la parte superior, sobre una línea vertical. Y su par biomagnético sería el siguiente: pectoral derecho de polo negativo con pectoral izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de hongo conocido como el del micoplasma. Y este tipo de hongo llegaría a traer consigo los siguientes factores o siguientes síntomas: rinorrea, odinofagia, inflamación de la garganta, fiebre, tos, bronquitis, dolor de garganta, dolor de cabeza y sensación de cansancio. Y como último par biomagnético de este video tendríamos el siguiente: el punto biomagnético número 177, conocido como el de retroaxilar, el cual lo encontraríamos del punto biomagnético de axila, 3 dedos hacia la parte interior, es decir, hacia la parte trasera, hacia la parte de la espalda. Y su par biomagnético sería el siguiente: retroaxilar derecho de polo negativo con retroaxilar izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria conocido como el del Streptococcus C, el cual llegaría a tener los siguientes síntomas: faringitis aguda, problemas dermatológicos, obstrucciones intestinales y problemas de coagulación sanguínea. Espero que este video haya sido de su agrado y muy útil para su aprendizaje del biomagnetismo médico. No se olviden de suscribirse a este canal y de activar la campanilla de notificaciones para recibir la notificación correspondiente cada vez que se suba un nuevo video a este canal. Muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo video.